Amigos y amigas del Arriero, hoy tengo una conversación con Tilsa Ota, escritora de un libro de título impronunciable. No sé bien cómo pronunciarlo, no sé si decir Lex, decir Lax, decir Les, Los, Las, pero es el libro sobre las niñas de oro, o los niños de oro, o las niñas de oro, de la alquimia sexual. Una novela que Tilsa Ota ha publicado recientemente con Random House y sobre la cual vamos a conversar el día de hoy. Tilsa, un gusto conversar contigo acá en El Herrero. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Tilsa, tú has escrito poesía, has escrito cuentos, has hecho incluso cómics, eres directora de cine, has hecho cortometraje. Y esa es tu primera novela. Así, primera pregunta, ¿por qué ese salto a la novela? ¿Qué es lo que te llevó a este lenguaje, que es un lenguaje distinto a los otros que has usado, ¿no? Anteriormente. En realidad es difícil identificar de dónde surge esa necesidad de, digamos, de transitar de una disciplina a la otra, ¿no? Para mí, en general, lo que une todos los proyectos que yo hago, como tú dices, yo además de poesía y literatura también me dedico al cine, al video. Creo que lo que de algún modo le da una continuidad o caracteriza mi trabajo es como una sensibilidad marcada por lo poético, ¿no? Por la experiencia poética y esa sensibilidad que definitivamente viene de esta práctica que yo hago desde chica, ¿no? Empecé a escribir poesía muy joven y quizás de algún modo es una forma de diversificar, ¿no? De experimentar otro tipo de formatos, ¿no? De salirse de, de la rutina y probar nuevos territorios, ¿no? Como que igual dentro de todo eh, es el territorio escrito, ¿no? Bueno, es la narrativa, pero como tú probablemente lo has visto, también hay bastante prosa poética y una forma de entender la narrativa no tan convencional, ¿no? También ligada un poco a la experiencia cinematográfica, a lo visual. Entonces creo que ahí confluyen varias cosas que yo estaba ejercitando, ¿no? Claro, la novela, como tú dices, tiene, cuando uno la lee, yo la he leído en medio de la crisis política que vive el país. Ya, bueno, decir eso es porque bueno, siempre hay crisis política acá, pero la he leído en estos días y claro, la sensación que yo tenía era como que me trasladabas de este mundo no sé, de la vacante y todos estos problemas, ¿no? A un mundo totalmente distinto, pero que es el que uno también vive, digamos, ¿no? O sea, un mundo más cotidiano y que lo que uno, al leer el libro, lo que uno encuentra son las preocupaciones, las sensaciones, las angustias, los placeres de una joven que está tratando de entender por qué cuando tiene un orgasmo le llegan mensajes de Dios, ¿no? O sea, porque finalmente esa es un poco la trama, ¿no? Ahora, ahí justamente a lo que quería llegar era, eh, cuando uno lee narrativa peruana, ¿no? En general, siempre hemos sido como muy serios, me parece, y siempre hemos tendido a, no sé, a mí no me gusta tanto la narrativa peruana, la verdad, ¿no? Siempre me parece muy pesada, ¿no? Siempre los escritores están como en un pedestal y cuando yo te he leído sentía que estaba caminando por la calle y además reconociendo a personajes, no digo que conozca a los personajes de los que has inspirado, pero como he estudiado antropología y conozco mucha gente que ha estado en este tipo de búsquedas, en otra época además, ¿no? Eso me llamó la atención también, como que se repiten búsquedas que todas las generaciones tienen, aunque con otros lenguajes y con otros códigos, ¿no? Ajá. Eh, Estamos viendo los dibujos, ¿no? Eh, bueno, sí, como tú dices, ahora, bueno, leerlo en este contexto de algún modo también es una forma de salir a la calle, ¿no? Creo que ahora estamos experimentando ese tipo de búsquedas y procesos espirituales que podemos ver en la novela, ¿no? Existenciales, crisis.
pero de algún modo todo transcurriendo entre nuestra cabeza y ese tipo de interacciones que tenemos virtuales, ¿no? Que de algún modo también transforman toda nuestra experiencia vital, ¿no? Pero lo que tú dices, estoy de acuerdo, yo en general tampoco me identificaba mucho con cosas que leía, también sentía esta especie de seriedad que tú dices, que creo que le pesa mucho la tradición, ¿no? La gente está mucho pensando a partir claro, de la tradición, de lo académico. Yo creo que quizás no pasar por la universidad, por literatura, digamos que alejarme un poco de esos círculos, me quitó esa especie de presión expectativa de ser parte de no sé, de una genealogía, ¿no? Como que creo que de algún modo yo siento que estoy haciendo mi camino aparte y que se toma más libertades, ¿no? Como sobre todo en el sentido de, como te digo, de jugar y conjugar diferentes fuentes, ¿no? Digamos que asociadas a lo poético, a lo cinematográfico. Entonces, por ese lado, y sobre todo, a mí me gusta mucho reírme. O sea, personalmente siento Claro, que para mí es muy importante el humor, o sea, para yo engancharme con algo, ¿no? claro, justamente a eso quería llegar, ¿no? O sea, porque es muy lúdica la novela, no sé si ese es el término exacto, pero es lo que yo sentía, ¿no? O sea, hay un juego y el que lee siente unos guiños, digamos, ahí de estos mensajes que se van, de estas situaciones que se van viviendo en la novela, ¿no? Y eso, ¿no? Gracias. A mí me dejaste pensando mucho porque, claro, como te decía, cuando yo la leí, eh, incluso varias de las cosas que se citan me evocaron cuando yo estudiaba antropología y yo soy de otra generación, ¿no? Sin embargo, recordaba amigos, amigas que también tenían estas búsquedas, ¿no? De los misterios de Leucis, el Tantra, este autor Samael Aún Beor, ¿no? Que me evocó así alguna vez hasta un trabajo de campo que hice hace años, ¿no? Este, y siempre esta mezcla, ¿no? Con este tipo de temas, de estas búsquedas espirituales, vamos a decirles así, ¿no? Vamos a ponerle ese nombre, donde todo es como una licuadora y uno pues tiene, no sé, el personaje es un personaje joven y todo se mueve a una velocidad, no sé, eso es lo que me has transmitido, ¿no? No sé si era lo que querías transmitir, pero este, era un poco, me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Es como que, por más que son otras épocas y hay un lenguaje, como tú dices, usas mucho lo visual, es muy rico el lenguaje que usas, es como que estos temas como que vuelven y vuelven, ¿no? No sé, esa es un poco mi sensación, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Como tú dices, esta idea de justamente la que vuelve, ¿no? También se enlaza a este concepto del eterno retorno, ¿no? A Mircea Eliade, ¿no? Que al final justamente es esto, ¿no? Como que asociar los procesos que vivimos con estas leyes que de algún modo se sugieren atemporales, ¿no? Como esta conexión, como es arriba es abajo, digamos, con esta relación que tenemos con el universo, con las estrellas, con los procesos más cósmicos, que en realidad pues no tendría por qué perderse, ¿no? Aunque arruinemos la naturaleza, digamos que es difícil arruinar este tipo de correlaciones que además hemos encontrado mediante la observación de las estrellas, ¿no? Y creo que al final la gente siempre tiene esta necesidad, ¿no? De encontrar una explicación y este tipo de búsqueda al final creo que en esta época podría analogarse con estas búsquedas totalitarias de conspiraciones, ¿no? Que de pronto intentas que el mundo tenga un sentido y veo más gente buscando otro tipo de teorías, ¿no? Quizás más tiradas de los pelos, pero tienen que ver con una desazón y un escepticismo respecto a lo político, ¿no? Respecto a Claro. la verdad de los procesos sociales y políticos, las autoridades, ¿no? Pero la gente siempre está tejiendo y viendo más allá de lo visible, ¿no? De lo obvio. Ahora, a mí también, una cosa, escuchándote y un poco a partir de lo que yo había estado diciendo, claro, uno se acuerda de que estas cosas pasaban, estas búsquedas siempre han ocurrido, y en los 80 ocurrían, y en los 70 también ocurrían, Ganímedes y todo este tema, pero no aparecían en la literatura, ¿no? O sea, yo no me acuerdo de lo que me acuerdo de la literatura, no, no, o sea, o tenías las novelas sobre el campo o la ciudad de Lima, pero esa dimensión como que no aparecía, y claro, menos todavía esa dimensión ligada a lo sexual, digamos, y a las relaciones de pareja, de género, llevadas a la descripción del acto sexual, por ejemplo, ¿no?
eso era impensable, ¿no? O sea, es también un poco parte de lo que tú buscas, digamos, de decir, vamos a poner todo lo que se da en esta búsqueda y no solamente eso que se puede decir, digamos, o se dice normalmente. Sí, Es, bueno, es- creo que de algún modo lo que dices tiene que ver también con que siempre ha sido mal visto, ¿no? Ese tipo de temas porque entran en la categoría de lo que la gente llama pseudociencias, ¿no? Como cosas que se supone que no pueden probarse, que no corresponden a la verdad occidental, ¿no? Entonces, como que siempre han sido miradas hacia abajo, ¿no? Pero yo pienso que, primero que son muy entretenidas, como potencialmente como elementos de la historia, porque hay mucha fantasía y también hay mucho... es muy poético, ¿no? Igual que la alquimia, que lo místico, ¿no? Es muy simbólico todo, está lleno de simbología. Pero sí, o sea, de hecho me interesaba decir cosas que no había visto también en la narrativa peruana, ¿no? No solamente este tema, sino también, claro, la sexualidad vista con estos ojos, ¿no? Más como algo que tiene que ver con algo más sagrado, con un proceso íntimo, pero que no tiene, digamos que, digamos, no sé, como que sacralizar la sexualidad, ¿no? Y darle vuelta un poco a la relación que tenemos con ella, que a veces es tan tormentosa, no sé, a veces como claro, muy, cargada de culpas, ¿no? No sé, como que claro, excusa es para algo actos de lo de que, violencia, ¿no? Ejercicios de poder, en realidad como una cuestión irresuelta, ¿no? Como que no sana, ¿no? Entonces, digamos que aquí ella trata de ver la sexualidad de otras entradas, y me parecía saludable ese ejercicio para cualquier lector promedio, ¿no? También empezar a ver de qué otros modos uno puede comprender su propia sexualidad y cómo eso también puede llevar a experimentar otras cosas, ¿no? Y otras formas de, también más tolerancia hacia otras personas y otras opciones, ¿no? claro, porque además eso, ¿no? Un poco esta búsqueda, como toda búsqueda, ¿no? Cualquier historia de este tipo, es como que el personaje, que es Christie, ¿no? Va buscando, y claro, eh, hay la relación con su novio, hay relaciones que son de momento, hay relación con estos personajes de El alquimista de la luz, ¿no? Eh, y claro, finalmente eso es lo que pasa normalmente, ¿no? O sea, por eso te decía, uno siente que uno lee y dice, estas son las cosas que pasan, ¿no? O sea, no es que nos estás llevando a un mundo que no existe, ¿no? Y muchas veces uno lo que ve cuando se habla de esto en la literatura nuestra, sobre todo en la narrativa, ¿no? Es como que uno lee y no corresponde a lo que es la realidad, no sé, como que en ese tema hemos estado muy encorsetados, no sé si decirlo así, ¿no? O sea, ahora, sobre eso justamente, ¿no? Eh, tú lo que quieres un poco es decir, miren, de esto se puede hablar, de esto se puede hablar con total libertad, no estamos en el siglo XXI, pues no estamos ¿no? Es un poco lo que tú estás buscando, digamos, con la novela, digamos, invitando a otros a que ya, bueno, escribamos de otra manera, ¿no? No sé, porque de verdad yo te he leído y es como que uno fluye con la lectura, ¿no? Es un poco lo que tú has buscado. Sí, creo que en ese sentido es una novela muy de su tiempo, ¿no? No solamente en este tipo de temáticas, ¿no? Que justamente no solamente es eh, una historia que está en papel, sino que al mismo tiempo genera ese tipo de este diálogo, ¿no? Que estamos teniendo tú y yo y que también se ha dado en otros espacios, ¿no? Es una excusa para poner ciertos temas en la esfera pública, ¿no? Y discutir y hablar de diversidad y de derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo, como tú dices, es una novela que fluye mucho, ¿no? Y creo que también justamente he pensado que tenga esta velocidad con la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y a veces pienso que hay como una brecha ahora entre, hay mucha gente que no se conecta con la literatura porque Ujú. tiene un ritmo muy distinto al que ahora estamos acostumbrados, ¿no? Que tiene que ver con las redes, con internet, digamos que nuestro cerebro ha cambiado, ¿no? Y va a otra velocidad. O sea, incluso el tiempo y la rotación terrestre, todo se ha acelerado y a veces la literatura parece que no estuviera correspondiendo a ese cambio, ¿no? En cambio, yo soy una persona bastante acelerada, ansiosa, entonces como que siento que
hay un trote, ¿no? Hay una velocidad de la novela que sí te lleva y te hace correr un poco, pero al mismo tiempo no se ve forzado, ¿no? Porque digamos que las cosas se desenredan de ese modo, ¿no? Digamos que la acción simplemente es, digamos, trepidante y me gusta esta idea, ¿no? Que sea una novela que sea entretenida, pero con sustancia, ¿no? Que digamos que sea divertida, sea amena, pero al mismo tiempo te deje muchas ideas como continuamente, ¿no? Y como tú dices, es muy lúdica, hay juegos, te sugiere cosas, digamos que siempre te está sorprendiendo, ¿no? Y me gusta insertar ese tipo de sorpresas, ¿no? Para el espectador. Ahora, ahí tú mencionaste, claro, ahora además estamos en una época como la pandemia, ¿no? Donde podemos mencionar el tiempo, ¿no es cierto? Entonces la pandemia nos encerró a todos, algunos seguimos encerrados, otros no, ¿no? Y todo nuestro manejo del tiempo se trastocó, ¿no? Y estaba pensando en un momento de la novela donde el personaje está en esta suerte de ritual, tántrico, digamos, ¿no? En una montaña, ¿no? En una cueva, perdón. Y claro, de pronto cuando regresa se da cuenta que el tiempo que ha vivido, el tiempo transcurrido no es igual a la sensación del tiempo vivido, ¿no? No sé si eso te ha pasado ahora en la pandemia, ¿no? Que creo que a muchos se nos ha desordenado, ¿no? El tema del tiempo, Claro. ¿no? ¿Cómo lo Eh, has vivido tú? qué interesante esa analogía, porque de hecho de algún modo esta cueva en la historia la plantean como una especie de útero, ¿no? Como Claro, un espacio así uterino donde ocurre un proceso, ¿no? Casi de nacimiento, ¿no? O renacimiento interior. Entonces sería interesante ver este espacio no solamente como un encierro, sino como un espacio justamente posible de renacimiento, ¿no? Como un lugar donde podamos como fecundar cosas, empezar a trabajar procesos internos y así no sería tan pesado la cosa, ¿no? Sino justamente, bueno, creo que esa es un poco la idea, ¿no? De a veces sentir que estamos haciendo un trabajo interno, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de seguir avanzando proyectos, ¿no? Pero sí, la verdad es que no lo había pensado en ese contexto no, además de ahorita se me ha venido a la abejas. cabeza que han dicho que no hay que ir a las cuevas, pues porque en las cuevas están los Murciélagos. murciélagos, ¿no? Los No, pobres es que claro, murciélagos. me Sí. están diciendo que no vayas al útero, digamos, ¿no? O sea, Ajá. eh, Pero la digamos, caverna, claro, también es históricamente esta figura de encierros en el cual se te oculta otra realidad más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, según el mito de Platón, ¿no? Es más bien claro, como un espacio donde se te mantiene en ignorancia, ¿no? Como algo oscurantista. Pero sí, bueno, sí, la caverna es todo un tema, ¿no? Pero también, no sé, lo del tiempo, no sé, no sabría decirte lo del tiempo. Yo creo que ahorita estamos en una especie de tiempo suspendido. No sé cómo lo vives tú, pero por ejemplo, esta expresión que se volvió como tan manida de cuando todo esto pase, ¿no? Como lo que voy a hacer cuando todo esto pase, ¿no? Como si esto fuera un gran paréntesis, ¿no? Un momento en el que simplemente no podemos transformar la realidad, ¿no? Como si estuviéramos más o menos criogenizados o congelados, ¿no? Cuando realmente creo que la clave es darse cuenta que tenemos que aprender a operar desde donde sea que estemos, ¿no? Tratar desde donde sea que estemos, seguir marcando alguna diferencia o transformando lo que podamos, ¿no? claro, o como que, no sé, bueno, no sé cómo, cada quien lo ha vivido a su manera, pero de alguna manera es un momento en el cual uno ha redescubierto también, bueno, algunos no lo van a redescubrir nunca porque no pueden, pero unos, digamos, más que otros han redescubierto el espacio doméstico. Finalmente, la casa también es una suerte puede ser una caverna, digamos, ¿no? O sea, jugando con tu metáfora, ¿no? Y claro, lo que tú decías del tiempo suspendido, justamente en estos personajes, en estas evocaciones a este personaje también de la Edad Media, y de Garda de Bingen, ¿no? Que tenía unas visiones increíbles, ¿no? Uh -huh. Hay un poco eso, ¿no? Es como que tu libro también nos invita a decir, estamos en varias dimensiones al mismo tiempo y eso es así el mundo, ¿no? O sea, no sé, porque a veces estamos muy en este mundo, además, ¿no?
de que uno tiene pues un espacio, cada espacio es para una cosa específica, y de pronto, claro, una cosa como la pandemia nos encerró, y de pronto tienes que hacerlo todo en un solo espacio, pero eso puede pasar, porque es como que estás en varios pisos a la vez, digamos, no sé cómo, en varios niveles, ¿no? No sé, eso es un poco como yo lo veo, ¿no? Y tu libro me dice mucho eso, porque pasas de la discoteca, que es una historia más, no sé, es el espacio de trabajo de esta chica, a su propia búsqueda, ¿no? Entonces hay el espacio lúdico, festivo, ¿no? Pero es como que siempre estamos en varias dimensiones. No sé si tú lo ves así, pero a mí me parece, no sé, debe ser porque yo soy antropólogo, pero entonces tengo el vicio de la deformación profesional, digamos, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo ves tú, digamos, ¿no? Sí, yo no, estoy de acuerdo. Yo pienso que de hecho estamos permanentemente en varias dimensiones sociales y de conciencia, y al mismo tiempo, como tú dices, así estemos en nuestra casa, estamos jugando al mismo tiempo múltiples roles, ¿no? Como, no sé, esposa, novia, madre, hijo, agente cultural, agente social, digamos, eh, somos, claro, multidimensionales, ¿no? Y no solamente eso, sino que también estamos en bastantes diálogos, creo, permanentemente, ¿no? No solamente los diálogos que llevamos como literalmente, ¿no? En chats y conversaciones, sino con diálogos con estos personajes como Hildegarda de Bingen, ¿no? Como personas con las que nos podemos relacionar así hayan vivido 500 años antes que nosotros, ¿no? Y como diálogos que se van desarrollando permanentemente en la historia, ¿no? Y que tienen que ver con el pensamiento, ¿no? El pensamiento humano y cómo se va transformando, y nosotros estamos igual también inmersos en ese diálogo y transformándolo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora, Tilsa, tú después de este libro, ahora en la pandemia has estado escribiendo, estás escribiendo poesía, siempre escribes poesía, supongo, ¿no? Como tú has dicho, tú eres poeta, eh, no es incluso en tu Facebook dice, ¿no? Poeta, ¿no? Ese es, Ninja pero poesía. ¿qué estás produciendo, digamos, en este momento? O creando, mejor dicho, ¿no? Ajá. En realidad, sí, por deformación profesional también soy poeta permanentemente y he estado haciendo bastantes cosas. Creo que, bueno, ya han sido bastantes meses, ¿no? Pero en realidad sí le he dado prioridad bastante a desarrollar proyectos como miras al, ¿no? Al futuro, a trabajar en proyectos. He enviado unos proyectos a unas convocatorias de cultura y a partir de eso voy a hacer un video y no sé, en realidad siempre estoy trabajando en proyectos personales y siempre estoy escribiendo poesía. Y ahora voy a hacer un taller de poesía también con varias personas. Justo hoy día lo convoqué y ya lo cerramos, así que también me interesa eso. Bueno, tú con el programa permanentemente estás sosteniendo estas conversaciones, que me parece que es como una buena coartada, ¿no? Para no perder el contacto, ¿no? Con Y el exterior. conexión con el mundo exterior, ¿no? O sea, así como, es como que yo no salgo, entonces, si no converso acá, no converso con nadie. Eh, una cosa que me llamó la atención en tu Facebook, lo leí, donde hay un hermoso poema de uno de los presentadores de tu libro, ¿no? Se me ve el nombre ahora de Ah, este Mariano poeta, Blat. Mariano, sí, de Mariano, ¿no? Que es un poema hermoso, que es el que le dio la presentación. Y tú decías que estabas un poco cansada ya de hablar del libro, de estar presentándolo, ¿no? Por las entrevistas que has estado dando. Esto siempre es así con el creador, digamos, que produces y después, o sea, lanzas la obra y claro, tienes que dar las entrevistas porque hay que promocionar el libro, porque hay que vender el libro, porque el libro tiene que leer. Pero siempre pasa eso, siempre hay, o sea, hay un momento en que tú dices, ya no quiero saber nada de esto, o no. ¿Cómo es? O sea, yo, no, yo puedo hablar por mí, ¿no? Porque me imagino que hay personas que son mucho más sociales. Por ejemplo, yo he tenido ansiedad social mucho tiempo. Este es el libro que más he comentado y presentado porque estoy en mi cuarto. Pero normalmente para mí todo ese proceso de ir a un lugar lleno de gente sí me genera bastante como ansiedad. Siento como muchas energías presentes y soy bastante sensible a esos estímulos. Entonces ahora para mí ha sido como esta posibilidad realmente de compartirlo sin sufrir tanto, ¿no? Pero en realidad me gusta conversar sobre la novela. Quizá
Lo que me cansa es que a mí me gusta mucho más escuchar, o sea, me gustaría más preguntarte cosas a ti, por ejemplo, ¿no? Siento que yo sé realmente cómo pienso yo, Ujú. entonces prefiero seguir aprendiendo y descubriendo cómo piensan otras personas. Entonces, de algún modo, esa dinámica, quizá yo no soy una persona tan nacida para ser entrevistada, sino lo opuesto, porque justamente como narradora me gusta, y como cineasta me gusta mucho observar, me gusta mucho aprender de las demás personas, ¿no? Pero Ahora, sí, de hecho hay una timidez media congénita, ¿no? Pero sí me gusta escuchar mucho como que las entradas que tienen a la novela, ¿no? De las otras personas. ahora, quería preguntarte, no, eso te lo había preguntado ya, pero la opción del título del libro, ¿no? Y de usar la X, digamos, es por una apuesta, es algo más que simplemente usemos lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? O sea, ahí un poco te quería hacer la pregunta, ¿no? Más allá de cómo se pronuncia el título, como te decía al comienzo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el título del libro? El título del libro en realidad fue consecuencia lógica de que yo lo titule. O sea, digamos que primero fue una... yo suelo escribir con lenguaje inclusivo, Ujú. eh, con la X. O sea, también lo pensé bastante, una época en que o sea, me cuestioné cómo era el lenguaje que yo quería usar, Claro. digamos que representaba lo que yo pienso, mi ideología, lo que sea, y decidí usar la X. Entonces, al momento de hacer el título, me parecía que lo lógico era escribir como yo normalmente lo escribiría, ¿no? Que era con la X. Obviamente esto planteaba un problema Para los que, que te entrevistamos, por ejemplo, claro, para cualquier ¿no? persona que quiera referirse a la novela, ¿no? Pero justamente me parecía interesante porque este problema que plantea es justamente el problema que plantea el lenguaje inclusivo, ¿no? Que en realidad, más que un problema real, es como una pregunta, ¿no? ¿No? Como un cuestionamiento, ¿no? Y justamente, o sea, no sé, realmente, por otro lado, también como te decía al comienzo, el hecho de no poder pronunciar el título, a mí me parecía que en el contexto de una novela sobre magia, era un acto mágico, ¿no? O sea, un acto como un título de una novela que se revela a ser nombrada, ¿no? Digamos que Bueno, transcurre ahí y yo pues yo al final dejo ese asunto en manos de bueno, cada quien, y me parece interesante que cada quien tenga que resolverlo a partir de cómo le parezca, ¿no? Y también se vuelve un poco colaborativo el proceso, ¿no? bueno, además la X, más allá del lenguaje inclusivo, siempre te plantea o sea, X igual A, Claro, B, C, incógnita, ¿no? 55, 32, no sé, ¿no? Ajá. X siempre te plantea o como varias posibilidades también, ¿no? O sea, esa era mi sensación cuando leí el título. Tilsa, se nos ha acabado el tiempo. Quería para terminar, digamos, primero felicitarte por el libro. La verdad a mí me ha gustado mucho. eh, y como te digo, se lee eso también para los amigos, las amigas, las amigas y los amigos del arriero, ¿no? Se lee, fluye, ¿no? Y claro, es el lenguaje en el que estamos ahora, ¿no? No es el lenguaje este, habitual de algunas novelas, de alguna narrativa nuestra, ¿no? Eh, y eso, digamos, hace que esté como en el momento, esté como en el tiempo, no sé, yo he sentido esa conexión, por eso estoy tan entusiasmado y quiero que la gente lea tu novela, ¿no? Me ha gustado Ay, qué mucho. bueno. Y lo otro es que me gusta mucho, como digo, por fin ver que algunas cosas se ponen en blanco y negro en una novela y no estamos planeando por encima de los temas, ¿no? Y como tú dices, en una novela todo tema puede tener valor, más allá de si alguien piensa que esto es pseudociencia o esto no es importante, y resulta que miles de personas en este mismo momento pueden estar pensando como los personajes del libro o como los miembros del grupo de Alquimista de la Luz, ¿no es cierto? O sea, y miles de jóvenes, no solo jóvenes, pero sobre todo jóvenes,
pueden estar en estas búsquedas en las que están la generación tras generación, ¿no? Yo te decía, ya que quieres que hable un poco de mí también, que me habías hecho acordar pues a mis clases de antropología, ¿no? Y me acordaba de las clases de Fernando Fuenzalida, ¿no? Y me acordé de una novela que es otra cosa totalmente distinta, que es El péndulo de Foucault de Humberto Eco. Porque ahí también tú tienes, aunque ahí la gente terminan todos como enganchados se creen todos la historia que están viviendo y es una mezcolanza de también algunas de estas creencias, no solo las que se mencionan, muchas más, ¿no? Constantes referencias a personajes de diferentes épocas y búsquedas espirituales y las divinidades y el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? Pero me ha gustado por eso, porque juega e invita al lector también a que se meta en el juego, ¿no? A que se imagine las situaciones. No voy a contar detalles, porque a mí no me gusta hablar mucho ya de los detalles de la novela, ya he hablado de varios, ¿no? Pero el final me parece extraordinario, o sea, los 3 últimos capítulos me parecen extraordinarios, y cuando tú te das cuenta cómo vive los orgasmos la pareja de Christie, dices, pero qué genial, o sea, la imagen, ¿no? Y uno la ve, digamos, ¿no? Eso te lo quería decir, ¿no? No sé, yo ahora sí ya tenemos que terminar, no sé si quieres decir algo. La novela se consigue, ¿dónde se consigue? ¿Cómo la compra la gente? A ver, la parte comercial del arriero, el cherry. Bueno, gracias por tus comentarios. En verdad, justo lo que tú decías, ¿no? Este tipo de misterios que se develan poco a poco me hacían recordar justamente esta idea del enigma de la X, ¿no? De las X del título, ¿no? Bueno, la novela se consigue en todas las librerías de Lima. Lamentablemente todavía no está en otras provincias. Por ahora creo que hasta el 30, si no me equivoco, de septiembre va a estar con... No, hasta el 23 de septiembre va a estar con 30% de descuento. Todos los libros de Penguin Random House, así que es un descuento considerable. Y nada, bueno, pueden comprarla en delivery también en las librerías. También está en versión ebook para los que no estén en Lima, en la página de Penguin. Y bueno, eso sería más o menos el Publicherry. Cherry, ¿y cuál es tu página web para que quienes no te conocen sepan dónde conocer todas las demás cosas que Tilsa Bota hace y ha hecho? Porque yo entré a tu página web y hasta ahora sigo mirándola, digamos. Bueno, mi página web es justamente www.tilsaota.com y bueno, ahí en Facebook e Instagram continuamente publico las cosas que estoy haciendo y pueden buscar por allá. Ahí está la página y ahí está la X, ¿no? ¿No? Está la página, sí, justamente. Sí, y ahí está todo. Listo. Tilsa, ha sido un gustazo conversar contigo. Espero que en algún momento podamos conversar en persona. Y a todos los amigos del arriero, recomendarle a los amigos y a las amigas del arriero, recomendarle, y de nuevo, y a los amigos, sí, también. Nunca sé cómo leer el título. Vamos a decir, las niñas, los niños, les niñes de oro de la alquimia sexual. Una novela que les va a encantar. No hemos hablado sobre la portada, pero ya eso será para otra conversa con Tilsa. Tilsa, muchísimas gracias. A ti, Javier. Amigos y amigas del arriero, ha sido Tilsa Ota y nos vemos el jueves, porque el viernes parece que no sé si habrá pleno o no habrá pleno, pero vamos a aprovechar y vamos a adelantar el arriero el jueves con 2 entrevistas más porque yo sigo de feria. Chao. Chao, chao.